cuando nos cuentan que están bien, que están lejos de las marchas, que están viviendo en un ambiente agradable. Eso es muy importante para nosotros. Nos acercamos a través de la virtualidad, ahorita hablábamos un poquito acerca de eso, y es muy gratificante saber que ustedes se conectan con Face a través de estos espacios. Así que muy bien, felicitaciones a todos, los he visto súper activos participando en todos estos grupos, en toda la programación que Face y Asopen tiene. Y bueno, quiero dejarlos entonces en compañía de José Alberto, presidente de Asopen, para que él continúe, y bueno, un abracito para todos, que los queremos mucho. Gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Solame. Entonces invito a apagar las cámaras, por favor. Tenemos en la tarde de hoy tenemos el honor de tener como conferencista al doctor Ricardo Zurraga Gil. Él es abogado, egresado de la Universidad de Medellín, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, en Derecho Constitucional y Ciencia Política del Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, España. Es doctor en Derecho de la Universidad de Salamanca, con calificación de magna cum laude por su trabajo de grado, significado y alcance de las comisiones parlamentarias con potestad legislativa plena, que le permitió recibir el premio extraordinario del doctorado. Ha sido docente de tiempo completo de las universidades ICESI y Javeriana en Cali. En la Universidad Javeriana fue director de la revista Criterio Jurídico y líder del Grupo de Investigación y Democracia, Estado e Integración Social, y director del Departamento de Ciencias Jurídicas y Políticas. Actualmente es docente de posgrado de las Universidades Libre y Tecnológica de Pereira, del Valle, Javeriana de Cali, Gran Colombiana, la gloriosa UNAD de Bucaramanga y Surcolombiana de Neiva. Desde el 2005 es par para el Consejo Nacional de Acreditación en más de 10 universidades y del Ministerio de Educación para los procesos de registro calificado. Así también es par internacional del CINDA en Perú y CIMAES en Costa Rica. Ha publicado más de 18 artículos en temas de historia constitucional de Colombia y es autor de 5 libros, entre los cuales se destacan De la expectativa al desconcierto, el proceso constituyente de 1991 visto por sus protagonistas, y El Estado Soberano de Antioquia. Finalmente, pues es conveniente anotar que también es miembro de número de la Academia Antioqueña de Historia. La conferencia del día de hoy, que el doctor Ricardo nos va a compartir, se ha denominado Vicisitudes de la efímera Constitución de 1821. Esta es nuestra quinta conferencia del ciclo de historia. Entonces, profesor, muchas gracias. Don José Alberto, muy buenas tardes. Pues, adelante. Sea pues lo primero reiterar mi agradecimiento o expresar más bien mi agradecimiento por esta invitación, así como expresar mi felicitación a Asopen por haber liderado esta iniciativa, entiendo yo de la mano de mi compañero de academia, don Luis Efraín Mosquera, a quien debo también el haber hecho este contacto, porque creo que es de, hasta donde mi conocimiento alcanza, es de las pocas, y no tal vez de las únicas instituciones que en Colombia ha querido abrir un espacio de reflexión en relación con este acontecimiento tan importante para la sociedad colombiana como es el bicentenario de su primera constitución política, de su primera constitución nacional. En esto yo sí quisiera de pronto advertir un dato, una idea que vengo promoviendo hace algunos días. A mí me preocupa mucho que en Colombia hay una tendencia muy marcada, muy notoria, a celebrar, a homenajear, a festejar todo el componente militar del proceso de la independencia. Y eso es muy importante, por supuesto. Yo no lo discuto.
pero a veces nos ha llevado a una mirada un poco sesgada para entender la completud de los eventos. La independencia fue un proceso militar, pero fue también un proceso económico, fue un proceso social y fue un proceso político. Rara vez a nosotros se nos habla de los procesos políticos, rara vez se nos habla de los protagonistas económicos y rara vez se nos habla de los actores sociales, entre ellos, por ejemplo, muy importantes mujeres que cumplieron un rol muy significativo en este proceso. Entonces, yo no desprecio, yo no desdigo de esa mirada tan importante sobre la gesta militar, pero no creo que se pueda reducir el proceso de entender y comprender el proceso de surgimiento de nuestro Estado a un proceso puramente militar. Entonces, desde ese punto de vista, insisto, el hecho de que hoy se esté en Asopen llevando a cabo este ciclo de conferencias, que les dan a ustedes la oportunidad de conocer, espero yo de forma muy amplia, ese proceso fundacional desde el punto de vista civil de nuestra República, a mí me parece extraordinario. Voy aquí a proyectar la presentación, entonces me confirman si la están viendo, por favor. ¿Se está viendo la presentación? Sí, señor. Ya Sí, señor. Muy bien, entonces, como ya en la presentación se dijo, la presentación se titula Vicisitudes de la efímera Constitución de 1821. El título, por supuesto, es altamente intencional, ¿correcto? Evidentemente, se trata de una constitución muy efímera, no alcanza a durar sino 7 años. Es tal vez, y valga la pena incluso desde ahora mencionar esto, yo pienso que es un rasgo, si me permiten calificarlo de esa manera, un rasgo doloroso, un rasgo doloroso. Colombia nació como proyecto republicano fracasando, y fracasando estruendosa y estrepitosamente. De eso hablaré enseguida. Pero además, la Constitución no solo fue efímera, sino que ella, su corta vida, estuvo sometida a circunstancias y a vicisitudes muy complejas que finalmente confabularon para la destrucción y desaparición de ese proyecto republicano que se había iniciado en 1819. Pero si me permiten, yo quiero empezar, y esto seguramente ya alguna noción tienen al respecto, pero quiero contextualizar un poco un hecho que tampoco es muy conocido ni muy divulgado en nuestro proceso histórico. Cuando nosotros analizamos, estudiamos el proceso de construcción del Estado colombiano, centramos mucho el análisis no solo en el componente militar, como lo acabo de decir, sino que lo circunscribimos, lo sesgamos a los hechos puramente internos que ocurrieron en el país. Y ocurre que en la independencia de Colombia también jugó, y de qué manera, la geopolítica, las circunstancias del ordenamiento jurídico internacional y del ordenamiento político internacional también fueron determinantes en el nacimiento de la República de Colombia. Concretamente hay uno, insisto, que seguramente que ya le mencionaron, pero no está de más volver sobre él, que yo pienso que hay que darle una especial relevancia. Me refiero a la invasión. Aquí vemos 3 personajes en la imagen. A la izquierda vemos a Fernando VII, en el centro vemos a Napoleón Bonaparte, emperador de Francia, y a la derecha vemos a su hermano José Bonaparte, rey de España. Fernando VII era también rey de España. ¿Qué ocurrió? En ese proyecto imperial que Napoleón tenía y con el que desbarajustó completamente a Europa durante un siglo, se acaba de cumplir hace 8 días. El 5 de mayo se cumplieron 200 años de la muerte de Napoleón Bonaparte y el 6 de mayo se cumplieron 200 años de la instalación del Congreso de Villa Rosario de Cúcuta. Yo estuve pensando un poco el tema, ¿no? Me pareció que era muy circunstancial. Mientras el gran Corso fallecía en Santa Elena, pues en Villa Rosario de Cúcuta estábamos dando inicio a una república y ambos acontecimientos se unen de una manera muy íntima y sorprendente posiblemente.
¿Cuál es mi hipótesis? Que seguramente don Luis Efraín me habrá escuchado ya en alguna ocasión anterior. Y no es mi hipótesis, esa hipótesis ahora que la vengo indagando, encuentro que la comparte mucho historiador. Si Napoleón Bonaparte no invade a España, desplaza al rey de los españoles Fernando VII, de la familia de los Borbones, y lo reemplaza por su hermano José Bonaparte, en Colombia y en América Latina en general, la independencia seguramente se hubiera dado, pero se hubiera podido demorar 50 años más. Yo no voy a especular con la historia, la historia es la que es, uno no puede especular con ella, pero hay un hecho que es definitivo. La invasión de Napoleón a la península ibérica y la conversión de la antiquísima monarquía española en un reinado títere del imperio francés a través del hermano del emperador, a través de José Bonaparte, hermano de Napoleón Bonaparte, generó una ruptura, un quebrantamiento de los vínculos de legitimidad entre España y sus colonias. Y por eso se presenta la siguiente paradoja, que es muy interesante. Colombia, y no quiero con esto sonar un poco desobligante ni un poco desafiante, pero es indudablemente que cuando Colombia celebra el 20 de julio como su gran fiesta nacional, está festejando una gran falacia histórica, una gran mentira histórica. El 20 de julio en Colombia no se produjo ninguna independencia, y mucho menos esta fue nacional. El 20 de julio de 1810, en Bogotá, exclusivamente en Bogotá, el Cabildo de Bogotá, es decir, lo que equivaldría hoy al Consejo de Bogotá, emitió una manifestación de rechazo a la invasión de Napoleón a España y una reafirmación de la fidelidad al rey Fernando VII. Ese es el acto que nosotros celebramos como independencia nacional y como gran fiesta nacional los colombianos. A ese efecto simplemente los invito. En internet está el texto completo. Léanse la muy conocida Acta de Independencia del 20 de julio para que se lleven una enorme decepción. Es un documento farragoso, un documento complicado, un documento que dice muy pocas cosas, pero que sobre todo en ninguna parte, absolutamente en ninguna parte, habla de independencia y mucho menos podría ser un documento de alcance nacional. Entonces, repito, este es un antecedente muy importante. El gran responsable de alguna manera, indirecto, sin proponérselo, de la independencia de América Latina en general, es Napoleón Bonaparte, al haber roto, quebrantado, deshecho, desatado los vínculos que durante 300 años habían unido a la monarquía española con sus súbditos de las colonias americanas. El proceso en Colombia, y esto es importante en el contexto que estoy planteando, el proceso en Colombia, repito, inicialmente a partir de 1810, nunca fue nacional. ¿Por qué? En principio, durante un año aproximadamente, en estos territorios reinó una gran confusión. Pero en cuestión de un año, rápidamente esa circunstancia, ese vacío de poder, esa ruptura de los vínculos con España, mucha parte de la dirigencia criolla la empezó a aprovechar para propiciar y promover las independencias. En Colombia lo que hay que hablar es de independencias, Antioquia, por ejemplo, se independizó el 11 de agosto de 1813. Cartagena lo hizo el 11 de noviembre de 1811, otra festividad nacional. Y si uno empieza a revisar, uno puede encontrar en Colombia varias declaraciones de independencia regionales. Nunca en Colombia, y quede claro esto, en Colombia nunca hubo una declaración de independencia nacional. Sí la hay en Estados Unidos. Si ustedes revisan, y en internet está también, el acta de la declaración de independencia de los Estados Unidos del 4 de julio de 1776. Ahí sí hay dos cosas muy claras. Es un proyecto nacional. Están firmando los representantes o los delegados de todas las colonias británicas de Norteamérica, de las 13. Y dos, claramente hay una manifestación expresa, sin duda alguna, de que se están rompiendo los lazos con el monarca británico, Jorge III en concreto, que era el que reinaba en Inglaterra en ese momento, con el monarca británico, ¿cierto? Y se dice con toda claridad que se da paso a un nuevo Estado. Nosotros aquí tuvimos un proceso más ambiguo y fue un proceso más atomizado. Un ejemplo de ello
para que ustedes se den cuenta, es esta serie de constituciones que hubo en Colombia. 10 constituciones. Entre 1810 y 1815 se produjo en nuestro país lo que yo denomino un verdadero frenesí constitucional. A falta de una constitución nacional que no la había, nos lanzamos a hacer pequeñas constituciones, o más que pequeñas constituciones, constituciones para pequeños territorios. Ahí está la constitución de Cundinamarca, la de Tunja, la de Antioquia, la de Cartagena, la de Popayán, la de Pamplona, la de Mariquita y finalmente la de Neiva. Correcto. 6 regiones en Colombia se fueron independizando autónomamente de España y organizando a través de pequeñas repúblicas. Si ustedes observan la imagen, van a ver el escudo de lo que fue la República, la llamada Serenísima República de Antioquia. Este fue el escudo oficial que la República de Antioquia adoptó a partir de 1811 y que estuvo en vigencia hasta 1816. ¿Qué va a pasar con este proyecto? Había un propósito. Este proyecto tenía un propósito. El proyecto buscaba que estas pequeñas repúblicas luego se coaligaran, se unificaran en torno a una macrorepública que seguramente se hubiese llamado República de la Nueva Granada. Seguramente si los tiempos hubieran, si el ritmo de los tiempos y las circunstancias lo hubieran permitido, este proceso, desatado a partir de 1810, consolidado en 1811, hubiese invocado por allá hacia 1817, 1818, en la suscripción de una constitución nacional que creara la Federación de la Nueva Granada. Pero ese proceso nunca se dio. ¿Por qué? Ese proceso nunca se dio porque fue roto abruptamente. Fue un proceso que fue destruido abruptamente por una razón muy sencilla. Y volvamos a esta imagen. Resulta que Napoleón fracasó en su proyecto imperial europeo. Y Napoleón finalmente fue siendo derrotado gradualmente en muchos países de Europa. Uno de ellos, España. España derrotó a las tropas napoleónicas y expulsó en 1814 al usurpador, que así lo llamaban los españoles, el usurpador, José Bonaparte, y restituyeron en el trono al que llamaban el deseado Fernando VII. El usurpador frente al deseado. Fernando VII vuelve al trono de España. Napoleón lo tenía cautivo en condiciones bastante favorables en el sur de Francia. Finalmente, Fernando VII recupera la libertad, vuelve a España y asume el poder. ¿Y qué es lo primero que hace Fernando VII en 1814? Enviar un ejército expedicionario a América a que retomara control de las provincias rebeldes. Concretamente en lo que tiene que ver con la Nueva Granada y Venezuela, esa misión le fue encomendada a un militar llamado Pablo Morillo, un militar castellano, un veterano de las guerras de liberación españolas, porque eso es otra curiosidad que en Colombia casi nadie tiene presente. Resulta que mientras nosotros hacíamos nuestra independencia de España a partir de 1810, España estaba haciendo su guerra de independencia respecto de Francia. Esa es una cuestión paradójica interesante. Vuelvo y repito. Mientras Colombia a partir de 1810 se enfrasca en su guerra de independencia contra España, en ese mismo momento España estaba en guerra de independencia contra Francia. Cuando España gana su guerra de independencia, lo primero que hace es volver la mirada sobre América y buscar someter estos territorios nuevamente a la autoridad del rey. Repito, en el caso de la Nueva Granada y Venezuela, esa misión le fue encomendada a un militar castellano, concretamente zamorano, llamado Pablo Morillo Morillo. Pablo Morillo Morillo, quien llegó a Cartagena a mediados de 1815, con un ejército de aproximadamente 10.000 hombres, un ejército de veteranos, muy bien equipado, muy bien dotado, y sometió a la ciudad a un sitio que duró aproximadamente 3-4 meses. Un sitio, se entiende porque la ciudad estaba completamente amurallada, y la única forma de someterla era sitiándola.
es decir, someterla por hambre, cortarle los suministros de agua, los abastecimientos básicos. Y finalmente la ciudad terminó cayendo por inanición. Morillo entra y esta imagen que tengo a la izquierda es muy interesante. Aquí ven ustedes la iglesia de San Pedro Claver, ven las murallas de Cartagena. Esto es lo que hoy corresponde a un sitio que se llama el Camellón de los Mártires en Cartagena, junto a donde está el centro de convenciones de Cartagena. En este sitio, Morillo hizo fusilar los primeros 9 mártires de la independencia. Es decir, había un delito muy grave. Los delitos de rebelión contra el rey se consideraban delitos de lesa majestad, y los delitos de lesa majestad se pagaban con la vida. Entonces Morillo seleccionó a los 9 más destacados promotores de la insurrección en Cartagena y en enero de 1816 los hizo fusilar. A partir de ese momento Morillo toma control de casi todo el país. Y ahí es cuando en Colombia tiene que darse comienzo a la verdadera guerra de independencia, porque nos va a tocar reconquistar la libertad. Este momento fue un momento de mucha confusión. Hay que tener en cuenta dos cosas muy importantes. La primera, en Colombia la dirigencia intelectual era muy pobre, muy pobre. ¿Por qué? Y esto sí lo voy a decir con todo respeto, pero con toda claridad. Porque España durante 300 años no había hecho absolutamente nada por garantizar la educación en estos territorios. El 95% de los habitantes de América Española, hasta 1810, vivían en la más absoluta ignorancia. No sabían leer, no sabían escribir. Había una minúscula élite colonial de abogados esencialmente formados en Santa Fe de Bogotá, en 2 colegios mayores que había en Bogotá, el San Bartolomé y el Rosario. No había más. Y eso era un porcentaje minúsculo de la población que además se había formado en un ambiente intelectual bastante pobre, un ambiente escolástico, completamente marginado de las ideas de la Revolución Francesa, de la Ilustración en general. Entonces realmente no era fácil de repente pasar de ser súbditos de un rey autócrata a ser los señores de unos jóvenes estados que empezaban a nacer. Eso pues condujo a mucha conmoción, a mucho desconcierto y a mucha confusión. Eso es lo primero. Y lo segundo, que España, y yo siempre lo he defendido como una excelente estrategia de dominación imperial, España había hecho un esfuerzo muy grande por atomizar el ejercicio del poder en América. En América realmente la verdadera esencia del poder político estaba en las municipalidades, las villas y las ciudades. En Antioquia había 4, aquí en el mapa las vemos. Santa Fe de Antioquia, la ciudad de Antioquia, la villa de Medellín, la ciudad de San Nicolás el Magno de Río Negro y la villa de Marinilla. ¿Cierto? Eso era en esencia la expresión más acabada del Estado y del poder político en América, eran las villas y las ciudades, las municipalidades. Pero ¿esto qué efecto tuvo al momento de la independencia? Que esto exacerbó los celos, las envidias, las pretensiones y las animosidades entre una ciudad y otra. Todas querían ser capital de algo, todas querían ser la más importante. Entonces esto generó un divisionismo enorme que debilitó mucho a las nacientes repúblicas granadinas o que estaban naciendo en la Nueva Granada, y eso de alguna manera también facilitó el triunfo español en el proceso de reconquista española. Para que lo tengan presente, no sé si lo hayan mencionado, nunca los cartageneros le perdonaron a Bolívar que Bolívar no los hubiese socorrido ni los hubiera ayudado en el momento en que Morillo los tenía sitiados. Y Bolívar no lo hizo, entre otras razones, porque tenía pésimas relaciones con el que era entonces presidente de Cartagena, don Manuel Rodríguez Torices. Tenían unas pésimas relaciones y Bolívar no, una animadversión profunda entre ambos. Y Bolívar entonces, que tenía unas tropas importantes, no quiso intervenir y de alguna manera facilitó que los españoles reconquistaran la ciudad, y al reconquistar la ciudad prácticamente pudieron reconquistar otra vez todo el territorio de la Nueva Granada, porque Morillo luego siguió para Bogotá y una vez llegó a Bogotá desató una
ola de represión muy violenta, que desde entonces se conoce como el régimen del terror, en la que no hay datos precisos. Fueron llevados al patíbulo entre 500 y 1.500 patriotas, ejecutados bajo cargos distintos de conspiración contra el rey. Aquí es donde va a venir la parte heroica. No, se me olvidaba ese dato. No olviden ustedes que de alguna manera por eso la historia motejó o calificó a este momento como la patria boba. Hoy hay una expresión un poco más científica, la llamamos la Primera República, pero la historiografía tradicional colombiana durante más de 100 años, a ese periodo que va entre 1810 y 1816, lo califica como la patria boba. ¿Por qué? Porque en vez de concentrarnos en la construcción de una república o de unas repúblicas fuertes, independientes, capaces de defender su soberanía, nos dedicamos a llevar a cabo guerras civiles y a tener múltiples disputas de todo orden entre unas localidades y otras, entre unos dirigentes y otros. Eso nos va a obligar después a reconquistar la independencia, a reconquistar la libertad, y eso es lo que va a liderar un hombre excepcional, un hombre extraordinario llamado Simón Bolívar, que era venezolano, pero Bolívar se va a comprometer en la independencia de la Nueva Granada, y eso va a explicar enseguida por qué. Esta campaña empieza en los llanos. Lo único que quedó de Colombia libre de presencia española fueron las llanuras del Casanare. Al Casanare emigra lo poco que escapó a la cuchilla española, entre ellos Santander, y allí reorganizan un poco lo que quedaba de República, y las pocas tropas que quedaban entran en contacto con Bolívar en Venezuela y deciden entonces llevar un proyecto conjunto de independencia de la Nueva Granada y de Venezuela, y eso es lo que se conoce como la campaña libertadora, campaña que empezó en los llanos en 1816 y se puede decir que culminó en Caracas en 1821. ¿Correcto? Fue una guerra que en este territorio se extendió durante 6 años, pero que incluso para asegurar una independencia plena se extendió posteriormente hasta 1824, cuando el mismo Bolívar, o las tropas de Bolívar por lo menos, logran consolidar la independencia del Perú con la batalla de Ayacucho, ¿cierto? Repito, obtenida la liberación de la Nueva Granada, fue necesario buscar la de Venezuela. Obtenida la de Venezuela, fue necesario asegurarla del Ecuador. Asegurarla del Ecuador fue indispensable la de Perú y Bolivia. En ese momento Bolívar tuvo la certeza de que el proceso de independencia estaba plenamente consolidado. Pero en entretanto, en medio de la guerra, en el pleno fragor de la guerra, Bolívar había decidido, aquí no había quedado institucionalidad. La institucionalidad estaba desmantelada. Aquí lo que había era un Estado revolucionario. Y lo que había eran unos revolucionarios, a cuya cabeza se encontraba un hombre extraordinariamente notable llamado Simón Bolívar, un hombre muy notable en sus talentos militares y en sus talentos intelectuales, no así en sus destrezas administrativas. Incluso él mismo muchas veces lo dijo, pero militarmente indudablemente Bolívar era un tipo muy competente, a pesar de que paradójicamente, y esto es muy simpático, y seguramente eso lo habrán dicho, Bolívar no tenía formación como militar, como tampoco la tenía Santander. Santander era un abogado. Casi todos estos, Nariño, el general Nariño era un humanista. Casi todos estos militares de la independencia, la gran mayoría, salvo unas contadas excepciones, fueron militares de ocasión, militares que se hicieron en el campo de batalla. Pero difícilmente encontramos nosotros en la guerra de independencia algún militar que hubiera tenido escuela, que hubiera tenido formación, que hubiera tenido carrera militar. Estos hombres prácticamente salieron de las aulas o de las salas de sus casas al campo de batalla, y en los campos de batalla se fueron haciendo generales. O sea, es un dato interesante que a veces es bueno tener presente, porque creo que le pone un sabor especial. Este caballero que venía de España era un general de los ejércitos españoles, estudiaba en la academia militar y formado desde cadete hasta grado general. Un hombre que podía tener una experiencia de 30 años al servicio de los ejércitos del rey. Esto era muy distinto. Las tropas que venían a América eran tropas profesionales, comandadas por militares de profesión. Aquí las enfrentaban
entusiastas hombres, empresarios que habían dejado sus empresas, intelectuales que habían cerrado los libros, incluso sacerdotes que habían colgado los hábitos temporalmente, porque hubo varios. Ese fue en esencia la base de la milicia colombiana que consiguió la libertad, e insisto, creo que eso le pone un sabor especial más notable y más singular a ese importante proceso. En medio de la guerra, recuerden que la guerra se da entre 1816 y 1822, pero a comienzos de 1819, cuando Bolívar ya tenía más o menos consolidados algunos territorios en Venezuela, Bolívar es consciente de que a esto hay que darle estructura, de que el Estado tiene que volver a aparecer y que el Estado tiene que tener estructura. Entonces Bolívar convoca un congreso en la ciudad de Angostura. Eso es en el extremo oriental de Venezuela, una zona bastante remota, pero era la zona en la que él ya tenía ganada para la independencia y en la que podía ofrecer cierta seguridad. En esta imagen, que es completamente idealizada, vemos a Bolívar pronunciando la que es posiblemente su pieza política más importante. Bolívar fue un escritor muy denso, un prolífico escritor, escribió mucho, sobre todo cartas, en el género epistolar, miles de cartas y algunos documentos. Bolívar nunca escribió ningún libro, pero escribió algunos documentos muy notables. El documento más importante de toda la trayectoria vital de Bolívar es sin duda alguna el discurso que pronunció en febrero de 1819 al instalar el Congreso Constituyente de Venezuela, el famoso Congreso de Angostura. Allí Bolívar delineó, esbozó qué tipo de Estado quería, qué tipo de Estado deseaba. Y ese Congreso funcionó y efectivamente en agosto de 1819 expide la Constitución de Venezuela. Entonces, ¿qué tendrá que ver Colombia allí? ¿Qué tendrá que ver Colombia allí? O en ese momento la Nueva Granada, que Bolívar desde este acto de expedición había planteado la necesidad de crear una república unificada entre Venezuela, la Nueva Granada y Quito, el actual Ecuador, o lo que hoy equivale a Venezuela, Colombia y Ecuador. Bolívar instala el Congreso y se va a la guerra. Y una de las campañas que hace justamente es la de la Nueva Granada. Y en agosto de ese año, justo en el mismo momento que el Congreso de Venezuela aprobaba la Constitución de Venezuela, Bolívar ganaba la batalla de Boyacá, que garantizó la independencia de buena parte de la Nueva Granada y por lo menos el control sobre la ciudad de Bogotá, porque el virrey huyó. Cuando el virrey se enteró del triunfo de Bolívar en la batalla de Boyacá, el virrey huyó con toda la institucionalidad. Entonces, Bolívar vuelve a Venezuela y aprovecha el entusiasmo que el triunfo de Boyacá genera para que este mismo Congreso convalide su idea de unir a Colombia y Venezuela en un solo país. Y eso se produce el 17 de diciembre de 1819. En 1819 hay 3 actos muy importantes. En febrero, 4 actos. En febrero, la instalación del Congreso Constituyente de Angostura. El 7 de agosto, el triunfo en la batalla de Boyacá. El 30 de agosto, la Constitución de Venezuela. Y el 17 de diciembre, la decisión de este Congreso de Venezuela de unir en un solo país a la antigua Nueva Granada y a la antigua Venezuela, más la audiencia de Quito. De 3 dependencias españolas, crear un gran país. Y así se decidió. Se preguntarán ustedes, pero ¿cómo un Congreso venezolano se atreve a tomar una decisión que compromete los intereses colombianos? Muy sencillo. Ahorita les dije, el único territorio libre de Colombia era el Casanare. El único territorio libre de Colombia era el Casanare. Pues Bolívar había invitado a este Congreso a 5 diputados por el Casanare. Y alcanzaron ahí 3 o 4, entre ellos uno muy importante de aquí de Medellín, Francisco Antonio Sea. Francisco Antonio Sea, y fue presidente de ese Congreso de Angostura. Francisco Antonio Sea estaba en Angostura, era presidente de ese Congreso y estaba asistiendo. Primero iba por Caracas, curiosamente, eso pues no lo voy a explicar ahora. Él estaba allá en Angostura como representante por Caracas, pero cuando se invitó a la provincia de Casanare a que se hiciera parte en el Congreso, entonces eligieron, entre otros, a Francisco Antonio Sea. Y Francisco Antonio Sea terminó representando al Casanare en esa asamblea, junto con otros 3 o 4 colombianos que hicieron parte de ella. Ese fue el título, ese fue el argumento con el cual este Congreso dijo:
tomamos la decisión de unificar estos dos países. Pero esa decisión había que revalidarla. Era una decisión provisional. ¿Cómo era provisional todo? Bolívar era presidente provisional. Todo era provisional. Entonces, aquí en Angostura, se convocó un nuevo Congreso Constituyente para que se reuniera en una pequeña y remota localidad llamada Villa del Rosario de Cúcuta, que es distinta a Cúcuta. No, está muy cerca de Cúcuta. Creo que está como a unos 8 o 10 kilómetros. Está muy cerca, pero son completamente diferentes. Una cosa es San José de Cúcuta y otra distinta es Villa del Rosario de Cúcuta. Ese segundo congreso fue convocado para Villa del Rosario de Cúcuta, para que se reuniera en el mes de enero de 1821. Repito, ¿cuál era el sentido de eso? Que esta decisión provisional que tomó el Congreso de Angostura fuera ratificada, fuera revalidada, fuera convalidada por un Congreso Constituyente mucho más representativo, donde estuviera la plenitud de las provincias que integraban entonces a Venezuela y a Colombia, que en total eran 22. Eran 22 provincias. Una parte de ellas era granadina, otra parte de ellas era venezolana. Quise traer esta imagen. Una imagen completamente idealizada. Esa imagen realmente nunca existió. Esta es la entrada de Bolívar a Bogotá después del 7 de agosto. Dicen que Bolívar entró semidesnudo, a galope tendido en un caballo, sin camisa. Es decir, nunca en esta gestualidad heroica maravillosa de los pintores contemporáneos, que con muy buena intención lo que hacen es exaltar unos hechos que por supuesto nunca ocurrieron así en la realidad. Pero lo traje porque una vez Bolívar entra a Bogotá después de la batalla del 7 de agosto, Bolívar, como presidente interino de Venezuela, extiende su autoridad sobre la Nueva Granada, designa a Santander como vicepresidente para lo que se denominó en ese momento Cundinamarca. Le cambiaron el nombre del territorio de Nueva Granada por Cundinamarca. Entonces Bolívar nombró a Santander vicepresidente para Cundinamarca. Esto ocurre más o menos en septiembre de 1819, y luego Bolívar vuelve a Angostura a convencer al Congreso de que formalice esa unión de granadinos y venezolanos. ¿Qué era lo que se estaba haciendo en Angostura? En Angostura se estaba haciendo era dando origen a un macropaís. Aquí ven ustedes el mapa. Un país extraordinario, que tuvo una existencia muy corta, escasamente 10 años. No alcanzó a cumplir los 11. Aquí ven ustedes realmente todos los territorios que estos sumaban. Todo Panamá, Ecuador, Colombia y Venezuela. Correcto. Ese país, la historia lo conoce como la Gran Colombia, pero lo conoce como la Gran Colombia. Ese nombre realmente nunca existió. El país nació llamándose oficialmente. El nombre nace el 17 de diciembre de 1819, cuando el Congreso de Angostura toma la decisión de unificar a la Nueva Granada, a Quito y a Venezuela en un solo estado, y le da ese nombre novedoso: República de Colombia. República de Colombia, nunca República de la Gran Colombia, que eso no existió. Eso simplemente la historia se lo ha dado por la dimensión geográfica, por la dimensión territorial que el proyecto tenía. ¿Correcto? Entonces, la República de Colombia nació el 17 de diciembre de 1819, pero nació con un título jurídico muy precario y con un título político muy precario. ¿Cuál? Que esa decisión se tomó sin consultar con la voluntad ni de los ecuatorianos, ni de los panameños, ni de los granadinos. Correcto. Ese fue el sentido que tuvo convocar un nuevo Congreso Constituyente que superara esta dificultad. ¿Cuáles fueron las notas centrales de ese proyecto de país que se creó en 1819? Básicamente eran tres notas: unidad o unión, centralismo. ¿Por qué centralismo?
por temor a esto, por temor a esto. Porque esto que hicimos en Colombia, en la Nueva Granada, lo hizo Venezuela igualito. En 1816 se va a encontrar otro montón de pequeñas constituciones. Los venezolanos y los granadinos hicimos exactamente lo mismo, atomizar el poder. Entonces, a eso le cogieron mucho miedo. Y por eso dijeron, no, nada de proyectos federales. Vamos a montar un proyecto centralizado, una república enorme, pero centralizada. Y el tercer rasgo fue el presidencialismo fuerte. Un fuerte presidencialismo que era una idea muy acariciada por Bolívar, muy anhelada por Bolívar, muy del gusto de Bolívar. Entonces son como los tres, repito, los tres rasgos notorios del proyecto de unión colombiana que se define con un documento que se llamó Ley Fundamental de Unión de los Pueblos de Colombia. Ley Fundamental de Unión de los Pueblos de Colombia del 17 de diciembre de 1819. ¡Qué curiosidad! Tanto, me acabo de caer en cuenta. Ese 17 de diciembre de 1819, Bolívar estaba exultante de gozo, exultante de felicidad en angostura, viendo cómo su soñado proyecto de una gran república nacía. Ese fue el proyecto propiamente bolivariano. Pues un mismo 17 de diciembre, pero de 1830, Bolívar moría pobre, solitario y muy frustrado en Santa Marta, viendo cómo su gran proyecto se deshacía. Pues es curioso que esas dos fechas pues, sean tan fundamentales en la vida de Bolívar. Y aquí estamos en Villa del Rosario. Aquí estamos en Villa del Rosario, Cúcuta. Una localidad diminuta, que fue escogida por una simple razón, porque era equidistante a Caracas y a Bogotá. En ese momento, si bien Ecuador ya estaba en el proyecto, Ecuador no hacía parte porque Ecuador estaba absolutamente sometido a la autoridad española. Habíamos liberado parcialmente la Nueva Granada, no totalmente la Nueva Granada, solo parcialmente la Nueva Granada. Y estaba pendiente el proceso de consolidación de la independencia de Venezuela. En el Ecuador no había nada liberado. Por eso entonces el eje tenía que ser un eje entre Bogotá y Caracas. Y la ciudad que se consideró más acorde, más apropiada, era una pequeña aldea llamada Villa del Rosario de Cúcuta. Aquí van a ver dos templos. ¿Por qué la imagen de dos templos en un problema constitucional? Señores, porque América hasta 1810 fueron territorios gobernados bajo un modelo absolutista, bajo un modelo autocrático. No había asambleas representativas, no había asambleas legislativas, no había órganos de gobierno, por lo menos colegiados. Entonces no había grandes recintos para reunir asambleas, no había dónde. El único lugar propicio eran los templos parroquiales. Los templos parroquiales. Ahí tenemos el templo parroquial de Villa Rosario de Cúcuta. En este templo parroquial, concretamente en su sacristía, fue que se llevaron a cabo las sesiones del Congreso de Cúcuta, en una sacristía. Sería casi un poco para plantearlo jocosamente. Hombre, ¿qué se puede esperar de un país que nace en una sacristía? ¿Cierto? Un país que nace en una sacristía. Muy bien. ¿Y esta otra iglesia qué es? Pues si ustedes van a Villa del Rosario de Cúcuta hoy, esta iglesia no existe, porque la derrulló un terremoto en 1872. O sea, el edificio en el que nació la República de Colombia desapareció por completo. Un terremoto lo demolió. Entonces, unos años después, un cura entusiasta dijo, hombre, la iglesia parroquial la trasladaron a otro sitio, porque este sitio era sísmico. Entonces decidieron llevarse la iglesia parroquial para otro sitio. Pero unos años después, unos 15 años después, un párroco dijo, no podemos dejar en el olvido el sitio donde nació la Constitución de la República, o el sitio donde fue fundada la República de Colombia. E inició la reconstrucción de un templo, pero en otro estilo completamente diferente, que nada tenía que ver con el original, pero esto fue lo que alcanzó a hacer. Estas ruinas que quedan ahí no es por destrucción, no es por demolición, no es por nada. Es simplemente
son los cimientos de lo que se quiso construir como un homenaje al nacimiento de la República de Colombia. Yo, si me permite la lectura y no quiero parecer ofensivo, la República nace en una sacristía. Un terremoto tumba la iglesia que tenía esa sacristía. Y la inestabilidad y la pobreza de esta sociedad nunca nos permitió reconstruir dignamente el monumento que pensábamos elevar para reemplazar al que la naturaleza había derruido. Si me permiten el símil, cuando uno mira las cosas así, uno ve que esta historia no es muy distinta a lo que ha sido la historia de la República. Una república con enormes complejidades, con enormes dificultades de supervivencia, las estamos viviendo hoy más que nunca, pero eso de hoy no es nada distinto a lo que se vivía en 1821. Entonces, en esta pequeña ciudad se va a reunir ese Congreso Constituyente. Quiero mostrarles para que ustedes hagan una idea, las circunstancias diferenciales. Este edificio precioso que hay aquí se llama Independence Hall, o el Salón de la Independencia, que está en Filadelfia, en los Estados Unidos. En este edificio fue firmada la Declaración de Independencia de Estados Unidos el 4 de julio de 1776. Pero en este edificio también fue discutida y aprobada entre mayo y septiembre de 1787 la primera Constitución de los Estados Unidos. Primera y única, porque esa Constitución está vigente. La única Constitución que ha tenido Estados Unidos en su historia, en su ya larga historia, es la Constitución de Filadelfia de 1787. ¿Qué pasa? Que es que a diferencia de lo que hizo España, Inglaterra le dio o le reconoció a sus colonias un amplio nivel de autonomía. Y este edificio no es otra cosa que la sede de la Asamblea Legislativa de la colonia de Filadelfia. O dicho de otra manera, la sede del Parlamento o el Congreso Colonial de Filadelfia. Es decir, los norteamericanos no solo tenían tradición democrática, sino que tenían infraestructura física para poder llevar a cabo los procesos. Pongo el ejemplo para que miremos un poco en contexto, ¿no? Nosotros no teníamos ningún salón de sesiones, no teníamos ninguna asamblea legislativa, no teníamos ningún parlamento regional, no teníamos nada de eso. No había dónde hacer una constitución. El único lugar fue la sacristía de la iglesia de Villa Rosario de Cúcuta. Y no puedo dejar de mencionar un episodio muy interesante, y es que ese Congreso, a ver, el Congreso, ¿quién lo iba a instalar? El Congreso lo iba a instalar el presidente de la República, y el presidente interino de la República era Simón Bolívar. ¿Con qué título? Con el título que le había dado este Congreso de Angostura, donde había unos 27 representantes de Venezuela y 4 representantes de Colombia. Pero con ese título era que Bolívar ejercía como presidente interino de la República de Colombia. ¿Correcto? Él aquí nace siendo presidente interino de la República de Venezuela en febrero de 1819. En diciembre de 1819, el país cambia y pasa a ser la República de Colombia. Bolívar es ratificado como presidente interino de la República de Colombia. A él le correspondía instalar e inaugurar el Congreso de Villa Rosario de Cúcuta, pero no lo pudo hacer. ¿Por qué? Porque este Congreso realmente que estaba convocado para reunirse el 1 de enero, solo se pudo reunir el 6 de febrero. ¿Por qué? Señores, usted coge un taxi y llega al aeropuerto en 20 minutos y en un avión en 1 hora a cualquier lugar de Colombia. En esa época Colombia era un país incomunicado. No había caminos. Otra me excusan la expresión, no quiero parecer tendencioso, pero otro logro que le debo a los españoles. El Imperio Romano se caracterizó por una sola cosa. Varias notas características tiene el Imperio Romano, pero tiene una muy notable. Roma plagó a Europa de obras públicas, de obras civiles, grandes avenidas, grandes calzadas, para permitir la comunicación en el imperio con eficiencia. Hoy lo puedo decir, y seguramente entre ustedes habrá ingenieros civiles. Nosotros no tenemos una gran, salvo las murallas de Cartagena, en la Nueva Granada no tenemos una gran obra civil heredada de la corona española, y mucho menos caminos. No había por dónde transitar este país.
se demoraba un mes, mes y medio, hasta 2 meses de una provincia a otra. Entonces, realmente poder reunir estos constituyentes en Cúcuta fue una verdadera odisea. Y solo se pudo hacer el 6 de mayo, y eso porque se expidió un decreto especial bajando el quórum necesario para poderlo instalar. Ahora explico eso. Entonces Bolívar lo tenía que instalar y Bolívar dijo, no, yo no me puedo sentar a esperar 4 o 5 meses a que se reúna el quórum. Yo tengo que estar al frente de la guerra. Entonces Nariño confió en el vicepresidente de la República. En ese momento había un vicepresidente general de la República. El primero fue Francisco Antonio Sea. El primer vicepresidente general de la República fue Francisco Antonio Sea. Pero luego a Sea lo mandan a Londres a negociar empréstitos y entonces nombran a un venezolano muy importante, el doctor Juan Germán Rocio. Y él quedó encargado por Bolívar de instalar el Congreso. Pero el doctor Rocio murió en Villa Rosario de Cúcuta mientras esperaban los constituyentes. Bolívar se percató de que Rocio estaba muy indispuesto y dijo, si Rocio se muere, queda encargado el general Luis Eduardo Azuola, que era bogotano. Pero el general Luis Eduardo Azuola se murió al mes también, sin que se hubiera podido instalar el Congreso. Casualmente llegaba a Colombia, después de salir de la cárcel en Cádiz, España, el general Nariño. Se encontró con Bolívar y Bolívar lo nombró vicepresidente de la República con el encargo especial de instalar el Congreso de Cúcuta. Y es Nariño el que lo va a instalar. Cuando Nariño llega a Villa Rosario el 28 de abril de 1821, se da cuenta que las 2/3 partes necesarias para reunir el Congreso eran imposibles. ¿Cuál? ¿2/3 partes de qué? En ese momento habían sido elegidos 95 delegados, 95 diputados. Las 2/3 partes de 95 eran 67, me parece. 67 delegados. Y no había sino 57. No, yo dice... Sí, pero dice que hay... Perdón, hay un micrófono. Jaime, Segovia. Don Ricardo, ¿puedes prender por favor tu micrófono? Lo desactivé por error para silenciar todos los micrófonos. Perfecto. Retomamos ahora sí. Sí, muchísimas gracias. Perfecto, muy bien. Entonces Nariño decide que hay que instalar el Congreso a como de lugar. Llevaban ya 4 meses de retraso. Y Nariño, como vicepresidente de la República, expidió un decreto y dice que con los 57 que hay presentes es suficiente para instalar el Congreso Constituyente. Y en efecto lo instalan el 6 de mayo con 57 constituyentes de 95 que habían sido elegidos. Pero Nariño, y supongo yo que don Luis Efraín aquí en su brillante conferencia explicó muy bien estas circunstancias, Nariño tuvo una presencia supremamente conflictiva en el Congreso, supremamente conflictiva. Y 2 meses después, en medio de enormes escándalos, Nariño renunció a la vicepresidencia de la República y abandonó Villa Rosario de Cúcuta. Por eso fue necesario elegir un 4º vicepresidente de la República en el mes de julio. Y recayó ese nombramiento en un ilustre jurista cartagenero llamado don José María del Castillo y Rada. Es decir, entre marzo y julio de 1821, Colombia tuvo 4 vicepresidentes de la República. Para que ustedes vayan haciendo una idea, una noción de lo complejo que fue poder dar a luz este Estado colombiano nuestro. ¿Qué grandes temas se decidieron en la Constitución de Cúcuta? Lo primero, que Colombia iba a ser una república. Y esa decisión que hoy parece muy sencilla, parece muy natural o muy evidente, en ese momento no lo era.
¿Por qué? Porque en ese momento la forma de gobierno casi universal era la monarquía. En estricto sentido, en ese momento, la única república que operaba en el mundo era Estados Unidos. Todos los demás países, Inglaterra, España, Francia había vuelto a ser monarquía. Todos los países del mundo eran monarquías. Entonces, adoptar la república en Colombia era una decisión muy audaz. Una decisión pues que imponía y que habla muy claramente de las competencias intelectuales y jurídicas y políticas de quienes estaban allí. Segundo, la Constitución permite que los habitantes de estos territorios den el paso o el salto de la condición de súbditos a la de ciudadanos. ¿Y cuál es la diferencia fundamental entre uno y otro? Que el ciudadano tiene derechos frente al Estado y frente al poder y frente al gobernante. El súbdito ninguno. El súbdito es una cosa en manos del gobernante. El ciudadano es un sujeto de derechos. Y la Constitución nos reconoció derechos y derechos de manera muy amplia. Tercero, la Constitución de 1821 rechazó de plano cualquier posibilidad de un Estado federal. Y eso fue un error garrafal que comprometió la posibilidad de que esa Constitución durara más de lo que duró. ¿Por qué? Porque como ustedes lo estaban viendo, esto no solamente era un macroestado, o un macroestado, sino un macroestado sumamente incomunicado, pésimamente comunicado, prácticamente imposible de administrar. Y súmenle a eso, con una dirigencia político-administrativa muy pobre, paupérrima si se quiere. Eran muy pocos los hombres que tenían formación. Entonces era muy difícil construir un Estado de esta naturaleza con una perspectiva puramente centralizada como se hizo en 1821. Ese fue seguramente el más grande error de esa Constitución. Un quinto elemento muy notable, sumamente notable. La Constitución de 1821 le apostó a un Estado completamente laico, que es lo contrario a un Estado confesional. Esa Constitución, a diferencia de casi todas las demás que ha tenido Colombia, no hizo ninguna mención de ninguna religión especial. Eran conscientes del carácter monolíticamente católico de esta sociedad, pero también fueron conscientes de que si Colombia se quería ir al desarrollo, a la inversión extranjera, a la migración extranjera, tenía que enviar un mensaje de tolerancia y de respeto por la libertad de cultos y por la libertad de conciencia. Y eso hicieron en 1821, que eso es muy novedoso, eso es muy avanzado por la época. Otro logro muy notable de la Constitución de 1821 fue un proceso muy profundo de modernización de la hacienda pública. Los tributos que cobraba la corona española eran tributos medievales, tributos regresivos, tributos. Recuerden ustedes que hacía 30 años se había dado 40 ya, la revolución de los comuneros. Esa revolución fue para protestar contra los excesos impuestos que cobraba la corona española. Eran impuestos muy antitécnicos, muy ineficientes y muy arcaicos. La Constitución de Cúcuta, los constituyentes de Cúcuta hacen un esfuerzo enorme por modernizar la estructura tributaria del país, y eso hoy lo reconocen todos los estudiosos. Hay incluso algunos impuestos creados en 1821 cuya esencia sigue hoy vigente en la legislación actual de la República. Otro propósito valiosísimo, otro esfuerzo gigantesco de ese Congreso fue el fomento y el impulso de la educación. Ya se los dije, y no lo digo tendenciosamente, pero España, voy a explicar esto. Hay mucha gente que considera que el gran pecado de España con América es la conquista. No, toda conquista es cruenta, toda conquista es violenta, toda conquista es dolorosa. El verdadero crimen de España con América Latina fueron los 300 años de colonia. No fueron los cortos años de la conquista. Eso era un daño esperable. España tuvo 300 años para haber hecho estos territorios de progreso, de prosperidad, de desarrollo, de cultura. Y España, lo digo respetuosamente, no quiero caer en un sesgo antiespañol absurdo, pero a mi modo de ver, la historia es objetiva. España dejó muy poca infraestructura cultural, muy poca infraestructura física, nula infraestructura política y prácticamente nula infraestructura educativa. Tengan presente este dato. En una región tan próspera como Antioquia,
Para 1803, cuando ya estaba culminando la colonia, estábamos a puertas de la independencia, había una escuela. Se acababa de abrir ese año y no la abrió la corona, la abrieron los franciscanos aquí en la ciudad de Medellín. Una escuela en toda la provincia de Antioquia. Para 1803, bien tardíamente. Realmente, la Constitución de Cúcuta es un esfuerzo gigantesco y es precioso. Yo pienso que eso es casi emocionante. Cómo la República les expropió, por ejemplo, unos bienes a la iglesia y los destinó a la educación. Obligó a los padres a enviar a la escuela a los niños en edad escolar, so pena de arresto y multa si no lo hacían. Y ojo, y más bonito todavía, ordenó que en todo pueblo no solo se abriera una escuela para niños, sino que también se abriera una escuela para niñas. Digo, porque es que a las niñas también hay que educarlas y formarlas para la República. Y les quiero contar, en solo 5 años, en Antioquia ya funcionaban por lo menos 100 escuelas. La labor educativa de la República, y esa es una acción que hay que agradecérsela y atribuírsela de manera particular al general Santander. Ahora explico por qué. Al general Santander. Esa fue una obsesión de Santander. Impulsar, promover, fomentar, sembrar las bases para que hubiese una masa culta. Claro, señores, es que ya no éramos súbditos, ya éramos ciudadanos. Y el ciudadano vota, el ciudadano sufraga, el ciudadano puede ser candidato, el ciudadano opina. El ciudadano es parte de la vida política del país. Y si el ciudadano es analfabeta, no lo puede ser. Entonces la República sabía que para poder contar con verdaderos ciudadanos, tenía que impulsar notable y notoriamente el proceso educativo. Otra decisión que se tomó, la capital de la República. Permítanme les cuento esto rápidamente, aunque siento que me estoy extendiendo ya mucho. Tanto Angostura como Villa Rosario de Cúcuta dijeron ambas que para este macroestado que se estaba construyendo había que crear una capital nueva. Una capital nueva. ¿Qué se iba a llamar Ciudad Bolívar? Por supuesto no es el municipio que está aquí pues, en el sureste antioqueño. Ese proyecto en Colombia nunca prosperó. Aquí estamos solamente siguiendo el modelo norteamericano. Los norteamericanos dicen, vamos a construir una nueva ciudad. Y se va a llamar como nuestro más emblemático líder de la independencia, que es George Washington. Entonces, allá se construyó la ciudad y la construyeron en 10 años. Esa ciudad la construyeron en 10 años, la trazaron, contrataron a un arquitecto francés magnífico y trazó esa magnífica ciudad. Y en 10 años estaba lista. Nuestra capital, Ciudad Bolívar, nunca se construyó. Incluso se habló, y esta idea va a ser muy infortunada, eso lo propuso Bolívar. Bolívar propuso que se construyera una ciudad capital aquí en el Istmo, en un punto llamado, ya se me excusan, quería que la ciudad se llamara, el punto llamaba Las Cruces. En un punto llamado Las Cruces, Canadá, se construyera una nueva ciudad que se llamase Las Casas, en honor a Fray Bartolomé de las Casas. Era una idea que tenía mucho sentido, porque usted por barco podía controlar y comunicarse rápidamente con todos los territorios de la República. Pero no, el Congreso de Cúcuta tomó una decisión que también fue funesta a la postre, y fue que provisionalmente determinó que la ciudad capital de la República fuera Bogotá. Y esa provisionalidad que determinó Cúcuta en 1821 terminó imponiéndose por 200 años. Seguramente lo ideal hubiera sido construir una nueva ciudad costera que hubiese permitido las comunicaciones eficientes de la República con todo el territorio y que hubiera facilitado la administración del mismo. Y, insisto, con la historia no se especula, la historia es la que es. Pero de repente, si eso se hubiera hecho así, es posible que este proyecto constitucional hubiese tenido mejor destino. Y por último, había que nombrar presidente y vicepresidente de la República. Y ese Congreso lo hizo. A quien era vicepresidente interino de la República, lo eligió presidente titular de la República. Entonces, Bolívar en 1819, en febrero, era presidente interino de Venezuela. En diciembre de 1819 se convirtió en presidente interino de Colombia. En octubre de 1821 se convirtió en presidente en propiedad de Colombia. Correcto, presidente titular de la República de Colombia. Y como vicepresidente fue elegido el general Santander, que en ese momento era vicepresidente de Cundinamarca. ¿Se me va a explicar eso ahorita? Es que había un vicepresidente general de la República, un vicepresidente para Venezuela y un vicepresidente para Cundinamarca. Entonces, en 1821, el vicepresidente de la República era Nariño,
pero el vicepresidente de Cundinamarca era Santander. Luego, cuando se fue a elegir el primer vicepresidente de la República en propiedad, Nariño y Santander compitieron por el cargo y finalmente lo obtuvo Santander. Esta es una imagen completamente idealizada. Aquí se ve el templo actual de Villa Rosario de Cúcuta, el monumento realmente. Aquí vemos a Bolívar, vemos a Santander, este es José Ignacio de Márquez, este es el obispo Rafael Lazo de la Vega, este es don Joaquín Mosquera. Aquí vemos pues una serie de constituyentes y de prohombres haciendo una entrada idílica, imaginaria, muy heroica al Congreso de Villa de Rosario de Cúcuta. ¿Qué hombres asistieron a este evento? A ver, en principio debían haber sido 110 diputados. 110. ¿Por qué? Porque había 22 provincias entre Colombia, entre Venezuela y la Nueva Granada, había 22 provincias. Y a cada provincia se le reconoció el derecho a elegir 5 diputados. Entonces tenían que ser en total 110 diputados. Finalmente no hubo sino 105 electos. ¿Por qué? Porque Caracas seguía bajo el dominio español y cuando terminó el Congreso todavía no había sido liberada. O sea que Caracas nunca pudo elegir sus representantes al Congreso de Villa de Rosario de Cúcuta. De los 105 electos, finalmente solo asistieron 71, pero nunca al mismo tiempo. Nunca al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque algunos llegaban, otros se iban, ¿correcto? Pero al finalizar, cuando se clausuraron las sesiones del Congreso, se pudo determinar que habían asistido un total de 71 colombianos, unos provenientes de la Nueva Granada, otros provenientes de Venezuela. ¿Qué grandes hombres hubo allí? Muchos. Uno podría decir que todos los que estuvieron, pero hay algunos que sobresalen. Antonio Nariño no era parte del Congreso. Él había sido elegido miembro del Congreso representando a la provincia de Cartagena. Y por eso cuando él estaba en España, salió de la cárcel y se entera, se viene para tomar parte en el Congreso como diputado por Cartagena. Pero como se encuentra con Bolívar, y Bolívar sabe que se han muerto los vicepresidentes de Colombia, lo nombra vicepresidente, automáticamente eso lo inhabilitó para ser congresista. ¿Correcto? Entonces él ejerció como vicepresidente, pero no como congresista. Aquí tenemos a don José Félix de Restrepo, un ilustre antioqueño de Envigado, que fue un hombre importantísimo para la República. Yo diría que es lo vengo pensando hace algún tiempo, yo pienso que es el patriarca de la independencia colombiana, porque él fue profesor de todos. Él fue profesor de Santander, fue profesor de SEA, fue profesor de Camilo Torres, fue profesor de Francisco José de Caldas. Era un hombre, un intelectual extraordinario, que es como el que está detrás de bambalinas en el proceso intelectual de independencia de la Nueva Granada. Y que en Cúcuta tuvo un papel muy importante. Él fue el que promovió la ley que le concedió la libertad, o que concedió la libertad de partos, que se acordó en 1821, que a partir de que se aprobara esa ley en el Congreso de Cúcuta, una ley de julio, todo hijo de esclavo nació automáticamente libre en Colombia. Alguno dirá, ¿y por qué no le dieron la esclavitud a los esclavos de una vez a todos? No era factible, porque hubieran destruido el sistema económico. Habían destruido el sistema económico. La libertad de los esclavos tenía que ser gradual. 1821 dijo, hay libertad de partos, hay libertad de partos. El que nazca esclavo, nace libre. Y luego, 30 años después, en 1851, ya se concretó esa decisión y se elevó a rango general y se dio la libertad a todos los esclavos del país. Estuvo también don José Manuel Restrepo, otro ilustre antioqueño, primo hermano de José Félix, envigadeño también, un hombre muy importante que luego tuvo un papel protagónico en la vida de la República, fue ministro del Interior durante 11 o 12 años, e hizo parte de todos los gobiernos de la República, un tipo muy importante. José María del Castillo Urrada, que luego fue ministro de Hacienda, un hombre importantísimo también, un gran hombre público, cartagenero. Vicente Azuero,
santanderiano del Socorro, que luego fue candidato a la presidencia de la República, fue ministro varias veces, un hombre muy importante. José Ignacio de Márquez, un boyacense, que luego fue presidente de la República, el único de los constituyentes que luego fue presidente de la República fue don José Ignacio de Márquez. Un venezolano muy importante, don Pedro Gual, un experto en Derecho Internacional que fue canciller de la República o ministro de Asuntos Exteriores, muchos años, un ideólogo, un hombre muy culto, muy bien formado también. Pedro Gual es otro nombre que sobresale allí. Y este es muy particular. En ese Congreso Constituyente hubo un obispo. Y yo les dije ahorita que ese Congreso tiene el mérito de haber determinado que Colombia fuera un Estado laico. Un Estado laico. Eso es muy meritorio porque en ese Congreso Constituyente había 12 sacerdotes. 12 sacerdotes. Uno de ellos, el obispo de Mérida, Venezuela, Rafael Lazo de la Vega, que fue de los mayores promotores de que el Estado no se inmiscuyera, no interviniera en asuntos de religión y por ende no había consagrado ninguna religión oficial del Estado. ¿Qué hizo que este proyecto no durara? ¿Qué hizo que este proyecto no durara? Lo primero, un proyecto desmesurado geográficamente. Ya lo vimos. Era un país que sobrepasaba más de 3 millones de kilómetros cuadrados. Pero no solo era la dimensión geográfica, era la incomunicación y las montañas. Estos Andes colombianos no los tiene todo país. Los Andes colombianos no los soporta todo país. Todavía hoy, ustedes que son ingenieros lo saben mejor que yo, todavía hoy Colombia es un país incomunicado. Todavía hoy ir de un departamento a otro puede significar una odisea. Piensen ustedes qué podría ser en 1821 para que una orden impartida en Bogotá llegara a Venezuela, se acatara, o a Bogotá llegase la idea de que no se iba a acatar, ¿cierto? Poder tener control del territorio era muy difícil. Entonces eso fue una primera condición que conspiró. Segundo, pues, de lo dicho, no había infraestructura física, no había buenos caminos, no había buenos puentes, no había buenas vías de navegación, no había una flota mercante, no había nada. Era todo a lomo de mula, me excusan la expresión, o a pata de indio, así se decía, a lomo de mula o a pata de indio, ¿cierto? Esas eran las comunicaciones. Tampoco había infraestructura humana, no había infraestructura humana. Apenas la República iba a hacer el esfuerzo de abrir universidades, de abrir colegios mayores, de abrir escuelas, de enseñar a la gente a leer y escribir, a opinar, ¿cierto? Entonces no había una infraestructura humana para montar una administración pública para un Estado tan significativo. También hay un dato que podría extenderme mucho, es muy interesante, muy interesante. Ustedes lo pueden ver aquí, esta imagen, usted ve esta imagen es muy reciente, curiosamente, casualmente. Bolívar era un general, Santander era un general, Nariño era un general. Esta república la hicieron los militares. Había un estamento civil minoritario, pero un estamento civil además muy amedrentado, muy amedrentado por los militares, que vociferaban. Y unos militares que hicieron la independencia y que sintieron haber adquirido unos derechos que causaron muchos problemas y muchos trastornos en estos países durante casi todo el siglo XIX. Cuando ustedes revisan la lista de presidentes de Colombia entre 1821 y 1870, salvo honradas excepciones, todos habían sido militares que tomaron parte en la independencia de la República. El general Mosquera, el general Obando, el general Melo, el general Bolívar, el general Santander, el general Herrán, ¿cierto? Era general tras general, ¿cierto? Eso también conspiró mucho contra las posibilidades de ese proyecto, esa preeminencia, esa preponderancia del estamento militar. Y otro dato muy interesante. A Bolívar, se los dije ahorita, este Congreso lo nombró presidente en propiedad de la República el 3 de octubre de 1821. Si mi memoria no me falla, esa fue la fecha. Ese día eligieron tanto a Bolívar presidente como a Santander vicepresidente. Pero Bolívar se lo dijo al Congreso. Le dijo, yo acepto el cargo si no me ponen a gobernar. Yo sirvo de presidente, pero yo no quiero gobernar un solo día. Bolívar insistía mucho en eso. Yo soy militar. Le irritaban los asuntos del despacho administrativo. Y Bolívar realmente se subió a un caballo
y se fue a hacer la guerra. ¿Saben cuándo vuelve Bolívar realmente? Oiga, Bolívar estaba nombrado presidente desde el 3 de octubre de 1821. ¿Saben cuándo viene realmente Bolívar a asumir la presidencia? En septiembre de 1827. 6 años después. 6 años después. ¿Quién realmente ejerció la presidencia en ese tiempo? El general Santander, que era el vicepresidente. Él quedó encargado del poder. Es más, durante un largo trecho de ese periodo, Bolívar ni siquiera estaba en Colombia. Era el presidente de la República y ni siquiera estaba en Colombia. Bolívar estaba en Perú y era presidente del Perú. Háganme el favor. O sea, nominalmente Bolívar era presidente de Colombia, pero no estaba aquí. Quien realmente gobernaba y mandaba la República era Santander. Por eso yo digo, y lo dije en alguna conferencia en la Academia Antioqueña de Historia alguna vez, y sé que son cosas que digo y que no gustan mucho a veces, a Bolívar se le dan los títulos de libertador y padre de la patria. Yo creo que el de libertador le queda muy bien, pero el de padre de la patria es injusto, porque el que se sentó en un escritorio con mentalidad de abogado, a darle estructura jurídica, a garantizar que hubiera una hacienda pública, que tuviera recursos, presupuesto para que el ejército funcionara, para que la administración pública funcionara, quien se dedicó a impulsar la educación pública, quien se dedicó a construir un Estado, fue el general Santander. Para mí me excusan. El verdadero padre de la patria en Colombia es el general Santander. Bien o mal. Bien o mal. Pero quienes, y no solo porque lo hizo a partir de octubre del 21, recuerden que él ya desde septiembre del 19 ejercía como vicepresidente de Cundinamarca. O sea que Santander realmente estuvo 8 años al frente de los destinos del Estado. Y era un hombre que tenía un profundo apego por las leyes y un profundo apego por que todo funcionara acorde a la estructura propia del Estado de Derecho. ¿Cierto? Es un tema bien interesante, pero también influyó. Porque una cosa era Santander, que era un tipo un poco menos magnético que Bolívar. Bolívar era un tipo magnético, de una fama y de un carisma excepcional. El hecho de que Bolívar estuviera lejos, pues debilitó un poco también la figura presidencial. Y eso ayudó también a que el proyecto finalmente nunca funcionara. Yo voy a terminar ya porque me estoy extendiendo demasiado, me está rindiendo demasiado la conferencia y ya va siendo hora de terminar. ¿Qué va a pasar? Empiezan a generarse una serie de conflictos internos muy profundos. A Bolívar lo hacen venir del Ecuador, él vivía feliz, del Perú. Él vivía feliz en Lima, le encantaba Lima. Y yo creo que él por él no hubiera vuelto nunca a Colombia. Pero esto aquí se empezó a desbaratar literalmente y no voy a entrar en detalles. Esto aquí se empezó a desbaratar literalmente. Y tienen que ir por Bolívar a Lima, van por él. Dicen, usted tiene que volver. Entonces Bolívar se alarma mucho de lo que está pasando en Colombia y se devuelve. Pero lastimosamente la presencia de Bolívar, en vez de aplacar los ánimos, lo que hace es exacerbar los odios e incrementar las diferencias y las distancias. Y sobre todo se produce una ruptura definitiva con Santander. Bolívar rompe definitivamente con Santander. Ellos no se encuentran. Y finalmente lo que se decide, en 1828, a solo 7 años de expedida la Constitución, es convocar una nueva Asamblea Constituyente. En Ocaña. En este humilde templo de San Francisco, otra vez no había dónde, un templo. La iglesia de San Francisco en Ocaña fue el sitio en el que se reunió esa Asamblea Constituyente en 1828. ¿Para qué? Para tratar de reorientar el Estado, de reorganizar las cosas. Pero esa asamblea no pudo funcionar porque cuando Bolívar vio que sus contrarios políticos tenían la mayoría para aprobar un proyecto de constitución que a él no le gustaba, le ordenó a sus seguidores, que eran muy pocos, que abandonaran la reunión. Pero al hacer eso Bolívar dejó a la asamblea sin quórum decisorio, que era un quórum cualificado, era un quórum muy cualificado. Podían seguir reunidos, podían seguir deliberando, pero no podían tomar decisiones. Entonces la asamblea se disolvió y nunca resolvió el problema. ¿Bolívar qué hizo? Bolívar consideró que al haber fracasado la Constituyente de Angostura, el país se había quedado acéfalo, se había quedado sin constitución, y Bolívar lo que hace es decretar la dictadura. Él se convierte en dictador, suprime la Constitución, suprime la vicepresidencia que estaba en cabeza de Bolívar, realza el papel de la Iglesia
lo hace otra vez un actor social interesantísimo y un socio importante para el Estado, y pues de alguna manera empieza a asumir un gobierno personal, ¿cierto? Por decreto, un gobierno muy dictatorial. Esto tiene una consecuencia muy triste, muy triste. Bolívar decreta la dictadura el 30 de agosto de 1828. El 28 de septiembre de 1828, es decir, un mes después, un grupo de jóvenes intelectuales de Bogotá, profesores, estudiantes, amigos de la libertad y de la Constitución, ingresaron al Palacio Nariño, al Palacio de San Carlos, la antigua residencia presidencial, con el propósito de asesinar al dictador. En ese momento Bolívar, para las mentes ilustradas, para las mentes jóvenes de la República de Colombia, se había convertido en un dictador. Esta historia pues es muy romántica, la conoce todo el mundo. Saben que Manuelita se interpone entre los atacantes y el Libertador, y que finalmente el Libertador puede escapar por una ventana. Hoy se ve, quien vaya hoy en día a la Cancillería de la República en Bogotá y cruce, ahí va a ver esta ventana, donde casi desde el mismo momento del hecho, porque esto lo mandó, esta placa la mandó poner el Consejo de Bogotá el mismo año, tiene esta bella inscripción: detente, espectador, un momento, y mira el lugar por donde se salvó el padre y libertador de la patria, Simón Bolívar, en la nefanda noche septembrina, año 1828. Eso pues marcó una crisis muy profunda en la República, un país recién nacido, que se había quedado sin constitución, que había dado paso a la dictadura, pero que además había generado las condiciones para que se intentara un magnicidio, asesinando al primer presidente de la República. Sobra decir que como consecuencia del atentado hubo una represión muy dura contra los conspiradores, y uno de los que fue sancionado fue el general Santander, hasta hacía un mes vicepresidente de la República. A Santander lo juzgaron y lo condenaron a muerte, pero finalmente Bolívar, en un acto de sensatez política, le conmutó la pena de muerte por el destierro de Colombia, y Santander tiene que abandonar el país en condición de exiliado, de desterrado o de expatriado. ¿Qué va a pasar con el proyecto? Bolívar, cuando declara la dictadura, en el decreto que la declara, en vista del fracaso del Congreso Constituyente de Ocaña, decide convocar otro. Primero Angostura, segundo Villa Rosario, Cúcuta, tercero Ocaña, cuarto Bogotá. Bolívar convoca un Congreso Constituyente para que se reúna en Bogotá el 1 de enero de 1830, con la finalidad de reordenar y mantener la República. Pero ¿qué pasa? Que para cuando ese Congreso se reunió, el malestar de Venezuela y de alguna manera el de Quito o Ecuador era muy alto, y ellos, en vez de acudir al Congreso de Bogotá, deciden convocar sus propios congresos constituyentes en el mismo 1830, separarse de Colombia y crear sus propias repúblicas. Entonces, en 1830 aparecen, en donde era una, aparecieron 3 repúblicas distintas, ¿correcto? Venezuela, la Nueva Granada y Ecuador. Y la Nueva Granada hay que señalarlo, ¿por qué? Porque en ese momento todo lo que sonaba a Bolívar estaba muy desprestigiado, todo. Y la idea de Colombia, el nombre de Colombia y el proyecto de Colombia era una idea muy bolivariana. Entonces, cuando Colombia expide su nueva constitución, la de 1832, deciden que Colombia es un nombre que no es idóneo, que hay que buscar un nombre más tranquilo, un nombre menos polémico, y entonces retornan a la Nueva Granada, con el que funcionó unos 20 años más. Esa fue la forma. Bueno, y ya diría un nombre lánguidamente, pues, para cerrar, el proyecto de la Gran Constitución de Cúcuta, con el gran proyecto de la Gran Colombia, desaparece definitivamente en 1830. ¿Por qué? Primero porque al mariscal Sucre, que era el que había presidido el Congreso Constituyente en 1830, que quería mantener el legado bolivariano, el legado colombiano, una vez terminó el Congreso y regresaba a su hogar en Cúcuta, lo asesinaron en las montañas de Berruecos, en el sur del país. Un crimen que todavía sigue impune, 200 años después. Y por su parte, el 17 de diciembre de 1830,
en la quinta de San Pedro Alejandrino, el libertador Simón Bolívar fallece y con él fallece cualquier posibilidad de conservar o de mantener la unidad del proyecto colombiano. Ellos se separan y hasta hoy son 3 países completamente independientes. Y como termino aquí para cerrar, de Colombia no quedó ni el nombre. De Colombia no quedó ni el nombre. Con esto yo termino, pues espero no haberme extendido demasiado y haber ilustrado un poco por lo menos esta compleja realidad. Podemos entonces abrir, si les parece, un espacio para algunas preguntas. Claro, Sí, si cómo desean no. pueden levantar la manito para que lo hagamos en orden o también pueden utilizar el chat. Don José Alberto, ¿ibas a agregar algo? No, no, efectivamente, muchas gracias, sí, para abrir las Listo. preguntas, ¿cómo no? Listo, yo había visto por acá la manito de don Eduardo, entonces le voy a dar primero a él, luego a don Joselino y don Álvaro Murcia. Ese es el orden, ¿listo? O sea, de acuerdo con la charla que nos has dado muy interesante, parte de la historia que estamos viviendo es consecuencia del inicio. O sea, esa división que existe de regiones, de no confianza, de creernos cada región mejor que la otra, eso subsistió durante toda la historia, ¿o no? Vea, si me permite, hombre, yo justo en estos días he estado pensando una cosa. Primero fueron criollos contra chapetones. Después fueron patriotas contra españoles. Después bolivarianos contra santanderistas. Después centralistas contra federalistas. Después liberales contra conservadores. Después chulavitas contra chusma. Después guerrilleros contra paramilitares. Y aquí vamos. Ahora son gente de bien contra gamines. Perdónenme que no quiero simplificar la cuestión, ¿sí me entiende? Sí, sí, Pero no, es de acuerdo. eso. Colombia lleva tristemente 200 años en una situación de guerra civil permanente. Lo que pasa es que cambia de ropaje, cambia de careta, pero es una tragedia nacional que está asociada. Yo voy a escribir un ensayo apenas acerca de un libro, porque estoy haciendo un libro sobre esta constitución que lo termino la semana entrante. Un ensayo que lo va a titular Sobrevivir la guerra y perecer en la paz. Tengo un listado de por lo menos 20 grandes militares que hicieron la guerra de independencia y la sobrevivieron y terminaron muertos violentamente en el Arco de la Paz. Córdoba, Obando, Infante, Sucre, Sardá, Montoya, muertos en General Melo, muertos de una u otra forma, pero violentamente en el Arco de la Paz. Es una forma de entender cómo este es una realidad estructural del pueblo colombiano, a mi modo de ver. Y lo otro, la falta de visión de país. Sí, porque hay un libro muy bonito, yo no me acuerdo cómo es el autor, que llama Colombia, Sociedad Fragmentada, País Dividido. Es un autor extranjero, experto en Colombia. Yo creo que en Colombia definitivamente el tema de la división, que además es un tema que es interesante porque yo pienso que conspira mucho también la orografía del territorio. O sea, esta endiablada geografía colombiana coadyuvó muchísimo a que en Colombia hubiese unas identidades regionales muy poderosas, muy fuertes durante mucho tiempo, ¿cierto? Y que hubiera como unas realidades internas muy profundas que nos ha costado mucho podernos entender como un país integral. Este libro es de Franz Safford y Marco Palacio. Gracias, don Luis Efraín, muchas gracias. Franz Safford y Marco Palacios, cómo no, ese es, así es. Me toca el turno. Hola, Joselino. También estamos hablando de un control de rebote. Pero el momento que uno aquí ya es capaz de ser muy liviana. Joselino, adelante. El rebote, pues, Que hay otro micrófono abierto. Profesor Ricardo, quería preguntarle sobre las influencias en el proceso de creación de constituciones. De una parte, decía que la república que realmente existía era la de Estados Unidos,
si tuvo alguna influencia, hubo algún canal de comunicación para la elaboración de la Constitución, algún ejemplo, pues, para ese momento. Y la otra, en la parte de educación mencionaste que era una sociedad laica, que después tal vez hubo un retroceso con la Constitución del 86, pero los jesuitas entiendo que tuvieron una influencia con el Colegio San Bartolomé. Y en otra charla vimos que sin embargo hubo un jesuita que fue expulsado del Perú, entonces aquí fueron como más acogidos y si hubo formación de que ellos pues tuvieran alguna influencia en la parte de educación de estos próceres y constitucionalistas. Mire, su pregunta es muy interesante. Y le quiero contar que ese es un debate que se ha dado en Colombia arduamente. Y hay dos corrientes. Hay quienes sostienen que la influencia de nuestras instituciones políticas es básicamente de carácter escolástico y que vino a través, justamente como usted lo menciona, del Colegio de San Bartolomé que regentaban los jesuitas o del Colegio del Rosario, que finalmente era un colegio católico, también religioso, fundado por Fray Cristóbal de Torres. Eso no era un colegio laico, era un colegio, los rectores solían ser en algunas ocasiones religiosos. ¿Cierto? En esencia, allí lo que se impartía era formación escolástica. Entonces, cuando uno revisa, por ejemplo, todos estos personajes, los pocos que tenían, pues, o los personajes que hicieron la independencia eran todos educados o en San Bartolomé o en el Rosario. Y entonces, ¿ellos qué estudiaron? Pues lo que les enseñaban sus profesores, y enseñaban era pura literatura escolástica. ¿Cierto? Esa interpretación tiene sentido, pero hay otro hecho que es indiscutible. A pesar de que la corona española tenía pánico de que aquí llegaran las ideas de la Revolución Francesa y de la Revolución Americana, e incluso las ideas inglesas que también ya estaban en perspectiva constitucional, el contrabando ha existido siempre. Y aquí había un famoso camino que se llama el Camino de Jerusalén, que era un camino que entraba por La Guajira, llegaba a Monpós y de allí distribuía por todo el territorio nacional, y nunca pudo la corona española controlar ese fenómeno. Aquí a través del contrabando entró mucha literatura. Y recuerde usted que es que hay una ventaja. Aquí tenemos unas islas que están muy cerquita. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, Trinidad y Tobago, Aruba, Curazao, la misma Jamaica, eso no está lejos. Esas islas todas eran posesiones británicas, holandesas, y eso era un hervidero de ideas liberales. Entonces, yo soy de la idea, a pesar de que hay quienes defienden la visión escolástica, yo soy de la idea de que aquí realmente las fuentes de nuestro discurso constitucional son puramente ilustradas, tanto de la Revolución Francesa como de la Revolución Norteamericana. Y le voy a dar dos ejemplos. Le voy a dar dos ejemplos de cómo la información llegaba. Para la corona española, la Revolución Francesa fue una atrocidad, la antesala del infierno. Pues ejecutaron al rey. Entonces, aquí todo lo que sonara a Francia era una cosa que producía pavor. Y sin embargo, en 1793, Nariño ya tenía acceso a una versión en francés de la Declaración de Derechos del Hombre y la tradujo. En 1793, bien anticipadamente, y en 1810, en Bogotá ya circulaba una traducción de la Constitución de los Estados Unidos hecha por un señor Miguel de Pombo. Y no solo de la declaración, él tradujo 3 documentos. Tradujo la Declaración de Independencia, el Acta de Confederación y la Constitución, y con un comentario, y lo publicó con un comentario. Y cuando uno revisa los documentos, por ejemplo, de los debates constituyentes, sobre todo de las primeras constituciones provinciales, regionales, uno ve que mencionan con mucho entusiasmo a los Estados Unidos. Ellos dicen que Estados Unidos, básicamente ellos dijeron, el norte aquí es Estados Unidos. Las instituciones que tenemos que adoptar o copiar son las de Estados Unidos. Entonces, les sintetizo, hay las dos posturas. Creo que la otra, la escolástica, ya ha quedado un poco superada. Yo pienso que realmente quienes influyeron aquí fueron las ideas de la ilustración que son compartidas. Realmente son ideas que tienen, a mi modo de ver, son ideas que nacen en Inglaterra. Son ideas muy inglesas. Los británicos son un pueblo muy especial. Ellos se las transmiten a sus colonos en Norteamérica. Y por ello son pioneros en la independencia y en la Constitución. Y de allí saltan a Francia. Esa me parece a mí como la genealogía. El primer país del mundo que le corta la cabeza al rey en los tiempos modernos es Inglaterra. A Carlos I en 1649, y establecen la República, y establecen un sistema constitucional, y establecen derechos, libertad de cultos, libertad de imprenta. Los que inventan este cuento son los ingleses, y a veces no se lo reconocemos.
Lo que hacen los norteamericanos es por reflejo de los ingleses que eran su metrópoli. Y luego los franceses lo que hacen ya es un poco seguir casi como tercerones el proceso constitucional. Y luego nosotros, por reflejo. Pero a mi modo de ver ese reflejo es puramente ilustrado. Entendiendo por ilustración un conjunto de ideas comunes a las revoluciones británica, norteamericana y francesa. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Javier Arroyave. Buenas tardes. Yo respecto a que Colombia es un país que ha estado en guerra civil durante 200 años, discrepo un poco porque es que una guerra civil es algo diferente. Aquí ha habido una conmoción, una confrontación, creación de guerrillas, una cantidad de fenómenos que no han dejado progresar el país, pero guerra civil todavía creo que no ha sido todo el tiempo. Y respecto a por qué somos así, por qué se manifiesta esa situación en Colombia, pienso que es un copy-paste de España. España fue un país que también tuvo sus confrontaciones y fue lo que nos trajeron y eso lo heredamos. Gracias. Mira, no, en cuanto a lo de guerra civil, tú le puedes cambiar el nombre, no hay ningún problema. Es decir, pero con las FARC llevamos 70 años. Desactivamos una parte. Y si usted se va para atrás, antes de las FARC estuvieron las guerrillas campesinas, y antes lo que se llamaba genéricamente la violencia, y antes tuvo la guerra de los 1000 días, y antes la 1895, y antes la 1876. Claro, hemos tenido pequeños periodos de tranquilidad, y tú le puedes cambiar el nombre, confrontación, guerra, alzamiento, pronunciamiento, pero que Colombia lleva 200 años en una situación de profundo desencuentro, yo pienso que eso es indiscutible, es una lástima, pero es una nota muy característica. Sí. Totalmente de acuerdo, sí, ahí estamos de acuerdo. Sí. Ok, gracias. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Profesor Ricardo, primero felicitarlo porque qué buen recorrido nos hizo. Normalmente este recorrido no le queda a uno tan claro. Muchas gracias. O sea, los procesos de mediana y larga duración definitivamente van a ocurrir, pero sí necesitan alguien que esté en como digámoslo así, como poniendo los pies en el piso sobre ese proceso. Todos los procesos independentistas, llámenlos como quieran llamar. La Revolución Francesa se iba a dar, usted bien lo acaba de decir, 100 años antes se había dado la Revolución Gloriosa inglesa y ya tenía que darse la revolución en algún lugar y se iba a dar en Francia, pero si Robespierre no está, pues se hubiera demorado más. Yo hacía un comentario en una charla anterior y es que en este caso, del caso nuestro, sí Santander fue quien puso, quien aterrizó todo esto. O si no, nos hubiéramos demorado más, hubiéramos seguido más y quién sabe a dónde habríamos llegado definitivamente, pero nos habríamos demorado más. Entonces, nuevamente pienso que sí Santander es el Robespierre de la Revolución Francesa, el Robespierre de nuestra república, digámoslo así. Ese es un comentario. Un segundo es, uno no entiende cómo, pues sí, usted lo pone claramente que Napoleón, al haber tratado tan mal a España, es el que nos abre y deja a España como en el aire y nosotros nos podemos independizar, porque realmente Napoleón quería derrotar a los ingleses y tenía que tomar a España para poder coger a Inglaterra por el otro lado. No sé por qué, o de pronto por qué razón él trata así tan mal a España, si antes a él lo estaban esperando. Por ejemplo, a Goya lo llamaban el afrancesado y él esperaba con ansias la llegada de Napoleón, pero cuando lo ve llegar se da cuenta que llega es un dictador. Entonces, ¿por qué razón pasaría eso? Una tercera pregunta que le hago a todos los historiadores que hay en la sala, que siempre se me ha hecho, es ¿por qué nosotros la Nueva Granada? O sea, en España viene quedando toda la parte de abajo de Al-Ándalus cuando los reyes católicos, cuando comienzan a expulsar a todo el mundo y queda la provincia de Granada. ¿Por qué a nosotros nos dan el nombre de la Nueva Granada? Nunca he podido entender ni he podido encontrar una explicación por qué nosotros somos la Nueva Granada. Entonces son como esas
Una pregunta que es la de la Nueva Granada, otra de qué le pasa a Napoleón ahí, por qué hace eso con los españoles. Otra tiene que ver entonces con lo que acaba de pasar la semana pasada en Marruecos y toda la parte de la costa norte del África. Es también un proceso colonial español y vuelve España y la embarra otra vez. Les va a hacer una constitución, no la hace y tienen todo el problema que están teniendo en este momento. O sea, los españoles parece que no aprendieron o no entendí. Bueno, es una intervención profunda, interesante. A ver, yo trato de... Hay una cuestión interesante. A España lo han llamado alguna vez el país de la dura cerviz. El país de la dura cerviz. España fue un país bastante... yo pienso que España apenas está entrando a la modernidad a finales del siglo XX. Y hoy es un país muy moderno, y es un país que ha asumido con mucho entusiasmo la democracia, pero eso apenas a partir de 1980. ¿Cierto? El siglo XIX español es atroz, el siglo XX español es aterrador, la guerra civil española es de las guerras más destructoras que ha conocido la humanidad, como guerra civil, interna, de una destrucción interna violenta. Entonces, yo pienso que nosotros tuvimos la mala fortuna de haber terminado en manos de una potencia que en ese momento, mientras justo el descubrimiento de América se da justo cuando empieza a abrirse la luz en Europa. Lutero estaba empezando a promover su reforma protestante. En Italia el Renacimiento estaba en todo su esplendor. Y a nosotros nos toca la mala fortuna de que nos descubra una potencia que lo que hace es encerrarse, que lo que hace es reafirmarse en los valores de la Edad Media, en el fanatismo religioso, ¿cierto? Holanda era otra cosa en ese momento, y la propia Inglaterra, ni más faltaba, ¿cierto? Yo pienso que sí, eso tuvo, sin tratar pues de disculpar responsabilidades, ni más faltaba, pero yo pienso que eso sí tuvo. Yo siempre he pensado mucho que España dejó muy mal preparados estos países para dar el paso a la independencia, y lo que marca la diferencia fundamental entre Estados Unidos y el resto de América Latina es eso, que ellos eran una sociedad ya muy bien formada, muy bien preparada, con elementos democráticos, con noción de libertades, ¿cierto? Entonces, ese es un punto. Lo de la Nueva Granada, no, mire, eso es, España trató de replicar eso por muchas, México se llama Nueva España, Nueva Galicia, Guadalajara en México se llama Nueva Galicia, ¿cierto? Nueva Pamplona. Usted va a encontrar que lo que hicieron mucho, yo no sé concretamente por qué Nueva Granada, porque Jiménez de Quesada, porque el que tuvo ese papel allí fue Jiménez de Quesada, ¿cierto? Pero el tema de la nueva era básicamente fundar aquí una nueva ciudad, un poco hermanada, no, pero sí como manteniendo el vínculo espiritual con la tierra de origen del que promovía la fundación en estos territorios. Esa es la razón que explique, pues, si la ciudad de Granada es España, que había sido además de la Corte Real y que fue la última